invisible. Así se sintió durante años dentro del pelotón, porque nadie sabía dónde estaba realmente escondida la trampa. El 30 de enero de 2016, en un pabellón de Zolder, Bélgica, un escáner de la Unión Ciclista Internacional pitó frente a una bicicleta de repuesto y confirmó, por primera vez en la historia de este deporte, que dentro de un cuadro de carbono se podía esconder un motor eléctrico capaz de mover las piernas de un corredor sin que nadie lo notara desde fuera. Eso ya pasó. Ya es historia confirmada, con nombre, con fecha y con sanción. Pero lo que empezó ese día en Zolder no terminó ese día. Sigue vivo, ahora mismo, en cada bicicleta que ha cruzado la meta de este mismo Tour de Francia que llevamos un mes narrando etapa por etapa. Antes de que termine este video, vas a entender por qué la Unión Ciclista Internacional revisó, en este 2026, la bicicleta de cada ganador de etapa y de cada maillot amarillo, exactamente con el mismo miedo que nació aquella tarde en Bélgica hace una década. Quédate, porque esta es la historia de cómo el ciclismo dejó de sospechar solo de la sangre de sus corredores y empezó a sospechar de sus propias máquinas. Todo arrancó mucho antes de Zolder, en 2010, con un rumor que se negó a morir. Ese año, un video empezó a circular por foros de ciclismo mostrando al suizo Fabián Cancellara dominando la Vuelta a Flandes y la París-Roubaix con una facilidad que a muchos les pareció, literalmente, imposible de explicar con piernas humanas. Analistas caseros señalaban una aceleración sentado, una cadencia extraña, una velocidad que no encajaba con el gesto de esfuerzo en su cara. El clip se movía más rápido de lo que cualquier desmentido podía frenarlo. Cancellara lo negó, su equipo lo negó, la UCI investigó y lo exoneró por completo. Nunca se encontró nada irregular en su bicicleta. Pero la semilla ya estaba plantada en la cabeza de un deporte que llevaba años acostumbrado a que las victorias extraordinarias escondieran algo debajo. La pregunta quedó ahí, sin resolver. ¿Fue solo un video mal interpretado por gente que no entendía de ciclismo? ¿O fue la primera señal real de algo que todavía nadie sabía nombrar? Para entender por qué esa sospecha se instaló tan rápido, hay que entender qué era exactamente lo que se estaba imaginando la gente. El sistema del que más se hablaba en esos años se llamaba Vivax Assist, y no era ciencia ficción, existía comercialmente. Consistía en un motor eléctrico diminuto escondido dentro del tubo del sillín, conectado directamente al eje pedalier, alimentado por una batería recargable lo bastante pequeña como para camuflarse dentro del cuadro, y activado con un interruptor Bluetooth oculto bajo la cinta del manillar, con un solo movimiento de dedo. A máxima potencia, ese motor podía entregar unos 100 watts extra de asistencia. En un deporte donde la diferencia entre ganar y perder una etapa de montaña puede ser de apenas 10 watts sostenidos durante una hora, eso no era una ventaja marginal. Era, directamente, una carrera ganada de antemano. Y lo más inquietante no era la potencia del motor. Era que a simple vista, desde fuera, una bicicleta con motor escondido era indistinguible de una bicicleta limpia. En unos minutos vas a entender por qué ese detalle, la invisibilidad total del fraude, obligó a la UCI a cambiar por completo su forma de vigilar el deporte, porque hasta ese momento el ciclismo llevaba años entrenado para buscar la trampa en un solo lugar, el cuerpo del corredor. Análisis de sangre, pasaporte biológico, controles sorpresa en la puerta de casa. Un motor escondido no dejaba ningún rastro biológico, ningún análisis de sangre podía detectarlo, ningún pasaporte biológico lo iba a flagear jamás. La única forma de descubrirlo era abrir físicamente la bicicleta, y eso significaba empezar a sospechar no de las venas de un atleta, sino del objeto que llevaba entre las piernas todos los días. El rumor de Cancellara no fue el único episodio de esos años. Con el tiempo empezó a circular más y más material, una rueda que seguía girando sola después de una caída, corredores acelerando en momentos que no coincidían ni con la pendiente ni con el viento a favor. Aficionados y periodistas empezaron a marcar esos clips, a compartirlos en foros, a debatirlos con una inquietud que ya no era solo curiosidad de internet. En 2015, una investigación conjunta de periodistas franceses e italianos, usando equipos de imagen térmica, aseguró haber detectado hasta 7 bicicletas con motores escondidos durante carreras profesionales de primavera. No se confirmó ningún nombre, no se sancionó a nadie. El ciclismo ya había vivido rendimientos imposibles antes, con el dopaje clásico, pero esto se sentía distinto. La gente dejó de preguntarse qué tan fuerte era un corredor, y empezó a preguntarse si parte de ese trabajo lo estaba haciendo la propia bicicleta. Motor doping, también llamado dopaje mecánico o fraude tecnológico, es el nombre técnico que terminó adoptando este fenómeno.
Un ingeniero húngaro llamado Stefano Vargas llegó incluso a afirmar públicamente, años después, que había vendido un prototipo de motor escondido a un comprador anónimo en 1998 por unos $2 millones, bajo un acuerdo de exclusividad de 10 años. Es una afirmación que él mismo relató y que nunca fue verificada de forma independiente, así que hay que tomarla con la distancia que merece cualquier declaración sin confirmación externa. Pero si fuera cierta, significaría que esta tecnología llevaba más de una década circulando dentro del deporte antes de que se atrapara al primer corredor. Lo que de verdad asustaba no era que la tecnología existiera, era que, durante todo ese tiempo, nadie había sido capaz de verla. Para 2015, la UCI ya había empezado a desplegar nuevos métodos de detección en carreras profesionales, escáneres de resonancia magnética capaces de revisar un cuadro de bicicleta en menos de un minuto, detectando cualquier alteración en el campo magnético donde no debería haber motor, batería ni componente metálico fuera de lugar. Poco después se sumaron cámaras térmicas para detectar el calor de un motor en funcionamiento y equipos de rayos X aplicados directamente a las bicicletas de los ganadores de etapa y de los líderes de carrera tras cada gran evento. El ciclismo, de pronto, tenía un problema nuevo. Ya no bastaba con analizar al corredor, había que empezar a analizar la máquina. Nadie lo esperaba tan pronto. Nadie pensaba que la primera prueba real llegaría en un campeonato del mundo. Nadie imaginaba que sería una corredora de 19 años, favorita al título, la que terminaría cambiando la historia del deporte para siempre. El 30 de enero de 2016, en los Mundiales de Ciclocross de Zolder, Bélgica, los oficiales de la UCI recorrían el área de asistencia técnica con los nuevos escáneres de resonancia magnética, desplegados por primera vez en un campeonato de este nivel. El proceso era rápido, casi rutinario. Bicicleta tras bicicleta pasaba el control en segundos, sin incidentes, hasta que el escáner llegó a la bicicleta de repuesto de la belga Femke van den Driesche, campeona europea sub, y una de las grandes favoritas al título del día. El escáner pitó, la sala se quedó en silencio, los oficiales retiraron el sillín. Dentro del tubo encontraron cables eléctricos bajando hacia el interior del cuadro. El eje pedalier se resistía a salir. Y ahí estaba, un motor Buyback Assist escondido dentro del tubo del sillín, con su batería recargable y el interruptor Bluetooth de activación oculto bajo la cinta del manillar, exactamente como se había descrito en los rumores de años atrás. Esa misma tarde, el propio presidente de la UCI, Brian Cookson, se plantó frente a las cámaras y confirmó personalmente que se había encontrado un motor y que aquello era sin ninguna duda fraude tecnológico. La 7 veces campeona del mundo Marianne Vos, presente en el evento, admitió públicamente que nunca imaginó que algo así pudiera pasar tan cerca de ella. Van den Driesche negó haber sabido nada del motor, aseguró que la bicicleta ni siquiera era suya. Su versión no fue aceptada. Después de años de teorías, videos borrosos y foros llenos de especulación, el ciclismo por fin tenía la prueba que tanto temía encontrar. Y esa certeza, contra toda lógica, resultó todavía más aterradora que la simple sospecha. Aquí quiero que me digas algo en los comentarios, porque creo que vale la pena discutirlo entre todos. ¿Crees que Van den Driesche actuó completamente sola, sin que nadie de su entorno supiera nada? ¿O piensas que es imposible esconder algo así sin ayuda de más gente alrededor? En abril de 2016, la UCI le impuso una sanción retroactiva de 6 años, válida desde octubre de 2015 hasta octubre de 2021, anulando todos sus resultados desde esa fecha. Pero el proceso no terminó ahí. Cuando la federación fue por una sanción todavía mayor, cadena perpetua y una multa de 50.000 euros. Van den Driesche decidió abandonar su defensa antes de la audiencia final. En marzo de 2016 se retiró del ciclismo profesional para siempre, con apenas 19 años, convirtiéndose hasta el día de hoy en la única corredora de la historia sancionada oficialmente por dopaje mecánico a este nivel. La respuesta de la UCI fue inmediata y masiva. Solo en el Giro de Italia de ese mismo 2016 se escanearon más de 2.000 bicicletas. Se desplegaron cámaras térmicas en el Tour de Francia. Los controles aleatorios después de cada etapa se convirtieron en práctica estándar. La UCI anunció que probaría miles de bicicletas por temporada y que cualquier corredor sorprendido con un motor enfrentaría un mínimo de 6 meses de sanción y una multa de hasta 200.000 francos suizos. En los meses siguientes al caso de Zolder, otros 4 corredores fueron sorprendidos con motores, todos aficionados, todos en carreras menores. Uno de ellos escapó corriendo de los oficiales, otro alegó que tenía que irse porque lo esperaban en una boda,
pero ningún corredor de la élite del World Tour volvió a ser sorprendido jamás. Lo que viene ahora es el dato que casi ningún resumen de esta historia cuenta, y es el que realmente cambia cómo hay que leer todo lo anterior. En 2020, una investigación judicial francesa sobre dopaje mecánico a nivel profesional se cerró por completo por falta de pruebas. La Fiscalía Nacional Financiera de Francia concluyó varios años de investigación sin encontrar ni un solo caso confirmado de uso de motor en una carrera del World Tour. Un solo caso confirmado en toda la historia del ciclismo de élite, después de cientos de miles de bicicletas escaneadas, cámaras térmicas desplegadas en cada gran vuelta y rayos X aplicados sistemáticamente a los líderes de carrera durante casi una década. Y sin embargo, la sospecha nunca desapareció. Cada rendimiento extraordinario seguía generando la misma pregunta. Cada vez que un corredor se despegaba del grupo de una forma que no encajaba del todo con los datos de potencia, la duda volvía a aparecer sin que nadie necesitara pruebas nuevas para sentirla. Y esa es en realidad la pregunta que sostiene todo lo que viene. Si después de tanto control casi no se encontró nada, ¿por qué la sombra sigue ahí? ¿Por qué el ciclismo sigue reaccionando como si el motor pudiera estar en cualquier bicicleta, en cualquier etapa, en cualquier momento? Para entender el tamaño real de ese miedo hay que recordar de dónde venía el ciclismo justo antes de todo esto. El caso Armstrong acababa de derrumbarse, después de años de negaciones convertidas finalmente en confesión. El escándalo Festina de 1998 seguía siendo una herida abierta en la memoria colectiva del deporte. El pasaporte biológico se había introducido como promesa de un ciclismo más limpio. Corredor tras corredor había sido atrapado y sancionado. Lenta, dolorosamente, el deporte empezaba a convencer al mundo y a convencerse a sí mismo de que lo que se veía en carretera por fin era real. Y justo cuando esa reconstrucción empezaba a sostenerse, apareció el dopaje mecánico amenazando con derribarla otra vez, porque toda esa recuperación se apoyaba en un solo argumento: que los controles funcionaban, que si alguien hacía trampa lo iban a atrapar, que los resultados se podían creer. El motor escondido no atacaba solo las reglas del deporte, atacaba la base misma de la confianza que el ciclismo llevaba años tratando de reconstruir. Si te apasiona esta forma de contar el ciclismo, esta guerra silenciosa que se libra tanto en la carretera como fuera de ella, suscríbete, porque en este canal seguimos abriendo cada capítulo de esta historia que todavía no termina. El director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, llegó a pedir públicamente las medidas más severas posibles contra cualquiera que fuera atrapado usando un motor. Los patrocinadores empezaron a preguntar en privado, dentro de las reuniones de equipo, si esto podía afectar la imagen del deporte que estaban financiando. Las cadenas de televisión se preguntaban en voz alta si cualquier rendimiento extraordinario todavía podía considerarse completamente limpio. El ciclismo, en el fondo, nunca tuvo tanto miedo al motor en sí mismo. Tuvo miedo de volver a perder la confianza que tanto le había costado reconstruir. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo pasado y se conecta directamente con lo que hemos estado narrando en este canal durante todo este último mes. Porque ese protocolo que nació del escándalo de Zolder no se quedó archivado en 2016. Desde entonces, en cada edición del Tour de Francia, la UCI revisa la bicicleta del maillot amarillo y la del ganador de cada etapa, todos los días, sin excepción, con escáneres magnéticos antes de la salida y controles de rayos X después de la llegada. Eso significa que, mientras nosotros te contábamos etapa por etapa cómo Pogačar sumaba su quinto Tour y cómo Isaac del Toro subía al podio en París, exactamente esas dos bicicletas, la del líder de la general y la de cada ganador de etapa, pasaron por ese mismo protocolo que se diseñó por culpa de una motocicleta escondida en Bélgica hace 10 años. No hay absolutamente ningún indicio, ninguna sospecha, ningún dato que apunte a que alguno de los protagonistas de esta guerra que llevamos contando tenga algo que ver con esto. Lo que hay es un dato real y verificable. El fantasma que nació en Zolder sigue vivo dentro de cada control técnico de cada gran vuelta que se corre hoy en día, sin importar quién esté ganando. Los casos confirmados de dopaje mecánico siguen siendo extremadamente raros. Un profesional, un puñado de aficionados y un deporte que ha escaneado cientos de miles de bicicletas para encontrar prácticamente nada. Por cualquier medida objetiva, el programa de detección de la UCI está funcionando exactamente como debería, pero el miedo nunca desapareció del todo, porque una vez que un deporte entero aprende que la trampa puede esconderse dentro de la propia máquina, cada rendimiento extraordinario carga desde entonces con una sombra de duda que ya no se puede borrar del todo. Y puede que ese sea el verdadero legado del escándalo del motor oculto,
No los motores que se encontraron, sino la duda que dejaron detrás, la misma duda que sigue viajando, invisible, dentro de cada bicicleta que cruza la meta de un Tour de Francia. Ahora te toca a ti. ¿Crees que el dopaje mecánico fue, en el fondo, una amenaza más peligrosa para el ciclismo que el dopaje tradicional? ¿O crees que se le dio más miedo del que realmente merecía? Déjalo en los comentarios, porque esta guerra, la de la confianza dentro del pelotón, todavía no ha terminado.